Bien, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Malaquías. Y los que han estado en las enseñanzas pues llevan la secuencia, ¿no? Pero siempre hacemos un pequeño repaso para ubicarnos todos. Pero vamos a orar al Señor primeramente para que el Señor tome control de la enseñanza, ¿no? Bienvenidos a todos, ¿no? Bienvenidos al diálogo con la palabra de Dios. Esperemos que sea un diálogo, ¿no? Y que edifique, ¿no? Vamos a orar, hermano, y le pido que me acompañen. Señor, en esta hora te damos gracias en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, por estar en medio de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de aquellos que han sido protagonistas de tu revelación, Señor. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu quien interpele nuestras vidas y que esta enseñanza, Señor, sea para glorificarte a ti primeramente. Que no haya ninguna actitud, Señor, de arrogancia o petulancia, sino que seas tú glorificado, Señor, y que esa palabra pueda hablarnos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros hemos estado estudiando el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, y hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Y me gustaría oír, porque ya estamos en la cuarta parte del estudio de Malaquías, me gustaría oír a los hermanos qué tanto recordamos de, de lo que el profeta Malaquías le dice al pueblo de parte de Dios. Recuerda que ahí hay una insistencia muy interesante en Malaquías, que él siempre dice, así dice el Señor Todopoderoso. Jamás se atribuye la palabra para él. Nunca. No, o sea, eso es muy bonito saberlo cuando leemos un texto bíblico, algún libro. Es bueno siempre fijarnos en esos pequeños detalles. ¿Quién habla? ¿Por medio de quién habla? El Señor. Entonces es interesante ver que Malaquías es muy repetitivo en eso de atribuirle al Señor lo que se está diciendo y no se lo atribuye a sí mismo. Como es un fenómeno hoy, y ustedes lo saben, que muchos que enseñan, yo voy a hacer como un amigo mío que dice guiño, guiño, o sea, que se atribuye para sí cosas de la palabra. Como que si Dios les ha dicho a ellos, o sea, Dios me dijo a mí, pero lo que uno ve en el texto bíblico es todo lo contrario. El Señor, así dice el Señor. Y es muy diferente la dirección. ¿Ve? Y eso implica que el profeta o el discípulo o el apóstol no se atribuye para él la palabra. O sea, yo no soy la fuente de la palabra. La fuente de la palabra es el Dios Todopoderoso. Y eso debemos tenerlo claro. Y cuando escuchemos a alguien enseñando, seamos, seamos celosos con eso. Muy celosos. Porque nos pueden estar engañando. Y mucha gente actúa en función al engaño y a la mentira. Recuerda lo que decíamos la semana pasada. Nosotros estamos viviendo hoy bajo el imperio de la mentira. Globalmente, la sociedad humana vive bajo el imperio de la mentira. Y si usted no lo cree, pero yo le invito, cuando vuelva a enseñar la mentira en el lenguaje del cristiano, sí que lo voy a dar algún día, otra vez, para que escuche cómo hombres como Abraham, como Jacob, como Isaac mintieron, con una facilidad increíble. Por eso hablo de que no es extraño para nosotros, y no es extraño que el Señor haya puesto en uno de sus mandamientos, en uno de sus decretos, no, ¿qué? Dirás falso testimonio, o sea, no mentirás. Resulta que la mentira es algo tan sutil y tan popular y tan chévere que los cristianos, la iglesia del Señor miente por tonterías. Quizá para justificarse, para no pasar la pena, y miente.
Y el problema es que pensamos que Dios no está viendo. Y lo que veíamos la semana pasada, una de las cosas que decía la semana pasada, es que Dios está viendo, Dios oye, Dios siente. Porque si Dios no sintiera, entonces esto no tiene sentido. Toda esta escritura no tiene sentido. Es un invento humano, el invento más increíble humano. Pero la palabra refleja cómo Dios siente, cómo Dios oye, cómo Dios ve. Porque Él dice, veo a mi pueblo que se ha corrompido. ¿Recuerdan cuando Moisés fue al monte de Sinaí y y se encuentra con el Señor, que no tenía ni idea de qué estaba viendo? Y cuando baja, que dice, va bajando y escucha un ruido, escucha un merengue por allá. Y entonces Josué, que era el que estaba a pata del cerro, le dijo, oye, escucho ruido. Le dice Moisés y se ve, no, ya el Señor me dijo a mí, el Señor me dijo que el pueblo se ha corrompido. Ahora, ¿cómo es que Dios, si Dios no siente y no ve, puede decirle a su siervo, mira lo que hace tu pueblo? O sea, estamos frente a la presencia de un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisapiense. Todo lo sabe, todo lo ve, está en todos lados al mismo tiempo. ¿Y por qué hago énfasis en esto, hermano? Porque nosotros tenemos una tendencia de olvidar esas cosas. O sea, caminamos con Jesús. ¿Recuerdan aquella enseñanza de Jesús, o sea, Jesús camino de Maús? Cómo Jesús iba al lado de sus discípulos y no lo reconocía. Pero lo interesante de eso, hermano, es que Jesús camina a nuestro lado todavía. Porque la promesa, porque Dios no miente y sus promesas se cumplen. Se han cumplido, se cumplen y se seguirán cumpliendo. Dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y como prueba de eso les enviaré a mi Consolador, al Espíritu Santo. Ahora, esas son verdades muy sencillas que están en la palabra, pero son verdades que las olvidamos con una facilidad increíble. ¿Y sabe cómo uno se da cuenta de eso? Y da vergüenza que frente a una situación X determinada, nosotros no pensamos que Él está a nuestro lado y que está viendo y que va a tomar una medida. No, eso es como que si no creyéramos eso. Y ese era el problema del pueblo, del Señor en tiempos de Malaquías. Pero no se quedó en tiempos de Malaquías. Eso se repitió de manera metódica, de manera cíclica, con Jeremías, con Amós, con Oseas, con Isaías. O sea, todos los profetas hablan del olvido del pueblo, de su Señor. Y hoy, hermano, no hay diferencia. Y lo más vergonzoso es que se paran hombres y mujeres incluso a decir mentiras de Dios. Cosas que Dios no ha dicho. Pero le acuñan a Dios esas mentiras. El Señor me dijo, yo hago un paréntesis allí, gracias hermano, hago un paréntesis porque eso lo dije yo hace muchos años aquí, pero viene a colación, me vino a la mente ahorita. Una vez con un hermano que fuimos a una iglesia en Maracay, y entonces él dice esto, mira, vamos allá porque viene un profeta. Yo voy a poner la mano aquí para no decir lo que vi. Pero fíjese lo más crítico, ¿no? Es que la hermana, que era, creo que era la líder allí,
Y entonces ella tenía el título de profeta. Yo me preguntaba, ¿quién la nombró profeta? Y la profecía tiene que estar marcada dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso y por qué tenemos que creerlo? Porque es que cuando Dios reveló a Abraham, se lo reveló a Isaac, a Jacob y al resto de los ministros, de los siervos. Igual, los apóstoles repitieron lo mismo que el Señor les había dicho. No dijeron otra cosa. Y cuando el Espíritu les revelaba las cosas que estaban escritas. Por eso es que debemos ser cuidadosos. Entonces, fíjese, esa hermana, le digo hermana por respeto, ¿no? Le dice a la iglesia allí, mira, el próximo domingo tenemos una actividad. Y el Señor me dijo, vean esta barbaridad, el Señor me dijo que hiciera un sancocho de gallina. O sea, eso es manipulación. Y que bueno, que ese sancocho es del Señor y es una bendición. Ahora yo me preguntaba a mí, ¿será que el Señor se molesta para decir eso? Frente a la injusticia que hay en nuestra sociedad, frente al pecado que hay, frente a los conflictos que hay en el hogar de cristianos y de la sociedad secular, para decirle a una hermana, el Señor me dijo que hiciera un sancocho. Claro, que deja vender sancocho completo. ¿Quién no va a ir? Ahora, como siempre hemos dicho, ¿no? Y lo hemos repetido, y yo sé que ustedes se acuerdan de eso. Mi pueblo perece por falta de qué. O sea, vamos a decir, perecer allí no es que muere. Mi pueblo es engañado por falta de conocimiento. Mi pueblo cae en las trampas por falta de conocimiento. En la palabra. Por eso yo les he dicho que cuando yo enseñe, deben verificar lo que yo enseño. Y digo esto en broma, no los dará toda la vida. Es un mal chiste. Chiste de pastor, ¿no? Ok, entonces, vean que debemos ser cuidadosos, hermano. Y debemos tratar, hermano, de recordar lo que aprendemos. Y recordar y creer lo que la palabra ha dicho. Repasarlo, repasarlo, repasarlo. Que P.G.L. él hablaba de que el mayor daño que podemos hacer a la causa de Cristo es cuando usted moral y espiritualmente se corrompe. Y eso no solo se queda allí, sino que trasciende incluso a la nación. En ese caso, la nación de Israel. O sea, el pecado del pueblo estaba afectando a toda la nación. O sea, entonces uno lee eso y uno dice, bueno, eso fue allá. No, hermano. ¿Por qué? Porque dice el versículo, capítulo 3, versículo 6. Yo se lo voy a leer en hebreo para que vean cómo le suena. Y después se lo leo en castellano. Vean cómo dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 6. Yo se lo voy a leer. Aquí está en hebreo, ¿no? Pero dice así, hermano. Escuche bien. Ki ani Adonai lo chaniti. Dice, yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Y eso es central en todo el texto. O sea, este es todo el texto y está en el centro, como una pinza. Yo Jehová no cambio. Anoki Adonai lo chaniti. No cambio. Qué bonito, ¿no? Bien, nosotros estamos en este tema, cuando Dios habla a su pueblo. Estamos en la cuarta parte, ¿ok? Pero vamos a pasar a la lámina para recordar, para hacer un recordatorio resumido, ¿no? Vamos a pasarla. Vean de qué hemos hablado. Los sacerdotes y el pueblo de Dios habían. Eso es lo que venimos estudiando. ¿Qué habían hecho? ¿O qué es lo que Dios veía, oía y sentía del pueblo? Y yo quiero aquí que no veamos el pueblo tan lejos. No, ellos fueron pueblo y ya están con el Señor. Nosotros somos pueblo de Dios también.
Entonces dice, habían contaminado que el altar. Y Rodolfo lo expuso muy bien. Corrompieron el altar. ¿Eh? Llevaban ofrendas de lo peor. Los corderitos eran lo peor, el que estaba partido, el que estaba ciego, lo peor. Y el hermano Gustavo Aponte decía que su problema no era tanto lo exterior, sino lo que estaba en el corazón. No tenía una transformación en el corazón. Algo así como decir, ustedes vienen aquí y me presentan una ofrenda, lo peor, y quieren que yo la reciba. Al Dios Santo, menosprecian, habían menospreciado el nombre del Señor. Decían, bueno, ¿en qué nos amas? ¿Qué has hecho para amarnos? Mira cómo vivimos, ¿recuerdan? Mira cómo vivimos en la pobreza, esclavos, hemos sido avasallados, hemos de todo. Pues. ¿Y qué decían? Y los impíos prosperan, viven tranquilos. Oye, está hablando de una realidad. ¿Qué otra cosa habían hecho? Habían desobedecido sus leyes y decretos. Ah, pero como decía Rodolfo, y como decíamos en esa enseñanza, ustedes vienen aquí y quieren que yo los bendiga. O sea, ustedes quieren que siempre los esté bendiciendo, pero entonces siguen viviendo en pecado. Siguen viviendo en sus propios criterios y condiciones. Mis condiciones no son importantes. Entonces quieren presentarse en mi altar llorando y trayendo lo peor y quieren que yo los bendiga. Entonces, de alguna manera, él le dice, entonces, ustedes han roto el pacto de Leví. Entonces, se detuvo, ¿qué cosa? Cuando dice, ustedes desprecian mi bendición. La bendición era la mesa, lo que Dios les proveía. Han roto todo. Y ustedes quieren que yo acepte eso. Un pacto se cumple con dos partes. Con dos partes, ¿recuerda? Y las dos partes se comprometen a cumplir las condiciones. Si alguien no la cumple, rompe el pacto. Eso estaba pasando. Ahora, eso nos llevaba, en aquel diálogo, nos llevaba aquí a pensar, ¿se terminó el pacto? ¿Se rompió el pacto? No. El pacto nuevo sustituye el pacto anterior. ¿Eh? ¿Y qué decíamos? Que el nuevo pacto está bajo la gracia de Jesús. Y el nuevo pacto absorbe la ley completa, la absorbe. No la anula, sino que la absorbe. Y decíamos que la resumía en dos. ¿Cuál era esa? Vamos a ver si recuerdan. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Y la otra, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una buena pregunta. Yo voy a pensar que yo soy Malaquía. Voy a ser irónico aquí. Amamos al prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. No me lo responda a mí, responda eso al Señor. Amamos al prójimo como a nosotros mismos realmente. Y a veces entre familias tienen grandes conflictos y no se entienden, se odian. Incluso hemos oído casos tan críticos y tan antiguos como el caso de Caín y Abel. ¿Recuerdan ese caso? Caín mató a Abel, ¿no? Imagínense. Y eso se sigue repitiendo. Yo escribí un altar que yo escribía siempre y ya lo dejé de escribirlo, que dice, Caín sigue asesinando a Abel. Caín sigue asesinando a Abel. Solamente prenda la televisión y vea cómo Caín va con sus bombas a matar a miles. Vean cómo Caín, digo yo Caín por referirme a la muerte, cómo lanzó dos bombas en un país y mató a millones de personas en menos de 20 segundos. Caín sigue asesinando a Abel. Muy bien. Ustedes han violado
el pacto. Lo violaron totalmente. Y ahí había una palabra clave, una palabra que es clave, que era que él le habla al pueblo, pero después le habla ¿a quién? Al sacerdote, a los líderes. Y hablábamos del sacerdocio, ¿recuerdan? Que ya el sacerdote, ¿qué era el sacerdote? Vamos a ver si recordamos. ¿Cuál era la función de un sacerdote? O sea, básicamente, ¿qué hacía un sacerdote? Básicamente, de todo lo que hacía. Básicamente. Era el intermediario entre Dios y el pueblo. O sea, y decíamos que según lo que decía la hermana Marisol de Kelly, dice que somos una comunidad diárica. O sea, una comunidad de dos. Y en una comunidad diárica, y lo he repetido y lo vuelvo a repetir, ninguna de las partes hace algo para dañar al otro, sino que todo lo que hace siempre va en beneficio del otro. Y nuestro Dios ha cumplido esa parte de esa diada entre Él y nosotros, entre Él y su pueblo. Porque Dios no ha hecho nada que perjudique a su pueblo. Pero el pueblo sí está registrado históricamente que le ha hecho daño al Señor, que ha deshonrado su nombre, que lo ha cansado, que constantemente dice, tú no me amas, ¿en qué me amas? Mira cómo vivo. ¿En qué te hemos profanado? Entonces vean que ese elemento sacerdote tiene una trascendencia increíble, porque está presente aquí hoy. El sacerdote se encargaba de llevar al pueblo a la santidad. El sacerdote ministraba la palabra de Dios revelada y se la decía al pueblo. El sacerdote tenía que presentarse ante él totalmente santo en todo. Pero resulta que Pedro decía, ¿no? ¿No fue Pedro que decía? ¿Qué decía Pedro? Vosotros sois real sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios. O sea, ahora el pueblo, la iglesia, es el sacerdote, el sacerdocio de Dios. Cada uno de nosotros, cada uno, hermano, y esto es literal. Si usted no lo cree, es un problema que usted va a tener entonces toda la vida. Y va a ser reflejo de la actitud de este pueblo. Pero somos sacerdotes y ahí no hay discriminación entre hombre y mujer. Ahí es donde se cae la teoría de la mujer, que la mujer sí puede predicar, que no puede predicar, X, que la mujer es esto, que la mujer es otro. No, no. Si usted es sacerdote, si el pueblo de Dios es sacerdote de Dios, ahí no habla de mujer o hombre. Claro, en ese contexto se refería a los hombres. Pero somos real sacerdocio. Pedro no dijo, la mujer no es real sacerdocio. El hombre, él no dijo eso. Ustedes son real sacerdocio. De manera que cada uno de nosotros y cada una es sacerdote del Señor. Y como sacerdote tiene la responsabilidad de ¿qué? De presentar su cuerpo, como dice Pablo. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que usted y yo somos ahora la ofrenda de sacrificio, pero también somos el sacerdote que ministra la ofrenda. Qué interesante. ¿Cuándo vamos a entender eso? No estoy acusando a nadie, pero ¿cuándo lo vamos a entender? Ustedes pecaron, habían pecado cuestionando la justicia del Señor. Imagínense. Y de eso hablamos la semana pasada, un poquito. Aquí, un poquito, ¿verdad? Entonces hoy vamos a leer, ahora sí, esto que está allí quería enfatizarlo. Hoy vamos a leer el capítulo 3 de versículos 6 al 12. Y yo les dije esto en hebreo, hermano, porque yo no sé por qué el hebreo tiene algo que penetra en la cabeza.
Dice, yo soy Jehová. Yo Jehová, no cambio. Qué bonito, ¿no? Ani Adonai lo chanti. Yo Jehová. Fíjense que ni siquiera en hebreo usted puede pronunciar el nombre de Jehová. Se escribe, se pronuncia Adonai, porque es impronunciable. Yo Adonai. No cambio. Y eso es central, y no olvidemos eso. Y metámoslo aquí, hermano. Mire, para donde nos movamos, para donde miremos, lo que hagamos, lo que pensemos, Dios no va a cambiar. Y nada de lo que hagamos que no agrade a Dios, Dios lo va a justificar. Nada. Absolutamente nada. Dios no hace concesiones con aquello que está fuera de sus preceptos. Ok. Vamos a leer el texto, ¿verdad? Vamos a pasar a la lámina de un momento. Vean lo que preguntó el pueblo aquí, ¿no? Vean que ahí viene preguntando, y usted lo dice. Pero aquí a este nivel, fíjense esta pregunta. Es una pregunta que dice en el fondo, o el contexto de esta pregunta es, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Imagínense. Ese pueblo le dice al Señor, con esta pregunta, con lo que está detrás de esa pregunta, yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿De qué hemos volvernos? ¿En qué hemos de volver? ¿De qué debo arrepentirme? ¿De qué debemos arrepentirnos? Es increíble esa pregunta. O sea, lo que el pueblo cree que está bien con Dios. Cree que está bien. Jeremías también hace la misma denuncia. Jeremías dice, el pueblo creía que lo que estaba haciendo, sus prácticas, sus rituales, su forma de vivir, estaba bien. Pero Malaquías le dice, está mal. ¿Recuerda en el capítulo 1 de Malaquías? Le dice, ustedes dicen que no es malo lo que hacen. Y se lo pregunta, ¿no es malo? Como diciendo, bueno, pero vean que a este nivel, en ese gran diálogo y en esa gran denuncia de Dios al pueblo, o cuando Dios le habla al pueblo, ellos le dicen, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué? ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Hay gente, yo entiendo eso porque hay que entenderlo, pero hay personas que dicen, yo no tengo pecado, yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo soy un ciudadano ejemplar. Pero vean esto, ¿por qué lo digo? Porque ellos estaban haciendo algo, pero ellos se atreven a decirle al Señor, bueno, ¿en qué debo yo arrepentirme? ¿En qué? Vamos a leerlo para que entendamos por qué la insistencia. ¿Y por qué lo anterior? Yo, Jehová, no cambio. No cambio. Y vean cómo dice estos 6 versículos. Dice, yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, vean esos detalles. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Qué interesante, ¿no? Pero ellos estaban pidiendo justicia. Señor, ¿dónde está tu justicia? Lo anterior, ¿recuerdan lo anterior? Señor, ¿dónde está tu justicia? ¿Cuál es tu justicia? Mira cómo viven los impíos, tranquilos, prósperos, no les falta nada. Y nosotros vivimos en la pobreza, enfermos, avasallados, esclavos. No salimos de un imperio que nos esclavice. Pero habían olvidado el pacto. Habían olvidado las condiciones del pacto. Y recuerden que cuando estudiábamos, decía, yo hice un pacto con Leví. Y le dije que yo lo bendeciría. Y le dije que le iba a dar y le di. Le dije que le iba a proteger y lo protegí. Le
Le dije que le iba a proveer y le proveí. Pero ustedes han roto mi pacto. O sea, lo que estaba diciendo, ustedes no han cumplido la parte del pacto. Por lo tanto, el pacto se ha roto y se ha detenido. ¿Qué cosa se detuvo? No el pacto, sino la bendición que produce el pacto. Y él lo estaba diciendo. Los bendije, los protegí, vivían en paz, vivían prósperos, pero ustedes lo rompieron. Entonces el pacto, las bendiciones del pacto se han detenido. Se detuvieron. Y eso sigue pasando. Porque Dios no cambia. Y el nuevo pacto tiene más implicación que el antiguo pacto. ¿Y saben por qué? Porque Él mismo es el testigo del pacto. Él mismo es el pacto. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Entonces continúa diciendo, desde la época de sus antepasados, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Imagínense eso. O sea, recuerda que hablamos de olvidar, que somos muy fáciles para olvidar. Imagínense, el profeta Malaquías le dice lo que Dios está viendo y lo que Dios ha tenido que ver históricamente lo que ha hecho su pueblo. Históricamente. Es una estadística histórica de la vida, de la manera como se han comportado ellos. Y sin embargo ellos pedían, Señor, ¿dónde está tu justicia? Y vean la respuesta. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. ¿Qué le parece? Pero ellos están pidiendo justicia. Porque la justicia para ellos era una justicia visual, lo que estaba asociada con la prosperidad, con la cosa. Y vean cómo se profana hoy el nombre del Dios vivo, el Dios todopoderoso, cuando usted escucha a personas hablar de que Dios es el Dios de los trueques. El Dios del que usted le dice, yo te doy, pero tú me tienes que dar algo mejor. Ofensivo, irrespetuoso, profanador. Pero no temen a Dios. Decía Malaquías en la clase pasada, y no temen a Dios. Es interesante eso. Entonces vean cómo continúa. Dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo dice? Malaquías. Lo dice Malaquías pero lo dice, Dios lo dice. Yo solamente soy un interlocutor. Hablo en nombre de Dios. No hablo en nombre de mí, sino de Dios. ¿Qué respeto tiene Malaquías por lo que Dios está diciendo? En ningún momento usted ve a Malaquías diciendo, yo dije, me dijo. No, Dios ni siquiera dijo, Dios me dijo, él podía haberlo dicho, ¿verdad? Bueno, Dios me dijo esto. No. Él dice, así dice el Dios Todopoderoso. Hoy se profana. Recuerden lo que es profanar, ¿verdad? Es usar lo sagrado en algo que no es sagrado. Es darle uso a lo sagrado de Dios en otra cosa. Y usted está usando el nombre de Dios para decir que Dios dijo. Vean la diferencia del profeta. Así dice el Dios Todopoderoso. Pero ustedes replican. Sigue la pregunta. ¿En qué hemos de devolvernos? ¿En qué debemos arrepentirnos? Vean que sigue. Dice el Señor. Pero ustedes replican. Ustedes insisten en su necedad. ¿En qué sentido tenemos que volvernos? ¿En qué sentido? Dice esta versión. O sea que ellos no tenían nada de qué arrepentirse.
absolutamente nada. Hoy hay hermano, yo no quiero hacerlo así muy puntual, pero hoy vive muchas iglesias del Señor viven en esta tónica, en este sentir. Piensan que lo que están haciendo está bien. Piensan. Y vean cómo sigue el texto, ¿no? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Vean la preguntita. Vean, o sea, vean a dónde llega su nivel o sea, de defensa, ¿no? Es una defensa legítima. Dice, bueno, ¿en qué debemos de volvernos? No tenemos nada que repetirnos. Además, le hace una pregunta como irónica. ¿Acaso el hombre roba a Dios? O sea, como diciendo, nosotros no te robamos. Algo así, ¿no? ¿Acaso el hombre puede robar a Dios? Y vean la respuesta, o sea, vean la respuesta del Señor, que es como indignante, se siente indignado. Y dice así, ¿acaso roba el hombre a Dios? Entonces vean que lo dice con signo de admiración. Ustedes me están robando. Es como una reacción, así que usted está hablando con alguien y dice, pero no es así, chico. Ustedes me están robando. O sea, imagínate que cuando descubre el mentiroso, cuando descubren al que miente con una habilidad tal, y es descubierto, nada menos que el que lo descubre es el Señor, por medio del profeta. Y el profeta sirve de testigo de lo que Dios está diciendo. Y todavía preguntan, entonces ahí fue como irónico de parte de Dios, dice, y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? O sea, pero ahí no se ve que, claro, es como que retoma la pregunta y la redirecciona, ¿no? Y ustedes dicen, ¿en qué te robamos? ¿Eh? Todavía insisten, ¿en qué te robamos? O sea, yo pienso que era más en su mente que decían eso. Oye, ¿en qué te robamos? Dicen, ¿en qué te robamos? Entonces vean lo que el Señor hace, ¿no? Y denuncia. ¿Por qué vamos a parar allí un segundito? Porque él viene denunciando la actitud del pueblo y todo lo que vienen haciendo. Profanan el altar. Una de las cosas que hacen es eso, presentan ofrendas inmundas, se traicionan unos a otros. Y recuerda lo que habla de la traición. Y dice, ustedes me profanan constantemente. Y llamó profanación lo que estaban haciendo ellos con sus esposas. Se estaban divorciando de las esposas por buscar mujeres cananeas más bonitas, pero no sé si eran más bonitas, pero eran más jóvenes. No puede inferir eso. O sea, lo que trata el texto de decir es el hecho de corromperse. Más allá de lo que estaban haciendo, ustedes se han corrompido, ustedes han roto el pacto. ¿Y el pacto mío cuál era? No te unirás a mujeres extranjeras. ¿No era eso? Pero ya estamos hablando de Malaquías, que está aquí cerquita, 4 siglos y medio antes de Jesús. Pero Salomón había hecho un desastre. Un desastre. A quien Dios le dio sabiduría. ¿Tuvo cuántas concubinas se dice que tenía? Dice algunos que 700. Bueno, ya otro es suficiente. Es más, imagínate ustedes con una esposa, yo no quiero decir nada. O una esposa con un esposo. Pero usted tenía 300 concubinas, 700. Y no sé cuántas esposas tenía. Algo así. Imagínense, y no, pero el problema no era, es que eran cananeas, hititas, heveas, egipcias. O sea, rompió el pacto. Pero yo lo que quiero es que veamos el personaje, Salomón. Y cómo Salomón, con todo lo que Dios había hecho por él, cómo rompe el pacto. Rompe el pacto. Miente.
Y no solo, sino solo eso, llegó a permitir que entraran cerdos al templo para sacrificio. Entonces vamos a seguir aquí en la lectura. Repito lo penúltimo. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? O sea, eso es digno de analizarlo, ¿no? Porque yo no quiero caer en eso, tú haces y tú no haces. No, 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 no. Aquí lo importante es resaltar, hermano, la gloria de Dios, la misericordia de Dios. Es lo que quiero que resaltemos en el texto. Y que sea el Espíritu quien nos diga, bueno, mira, yo estoy fallando en esto, pero que se lo diga a usted. Yo estoy fallando en esto. Y la pregunta es interesante porque dice, y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Y eso a veces nosotros en el subconsciente lo hacemos. Fallamos, hermanos, fallamos. Entonces decimos, no, yo no he fallado. O decimos, no, el Señor ya me perdonó. O el Señor me perdona porque le he dicho que me va a perdonar. Acomodamos. O sea, es como lo que ellos decían, pero más abiertamente. ¿En qué tenemos que arrepentirnos? Mira, eso que decir es muy importante. Porque, fíjese, es verdad, la sociedad en que vivimos ha normalizado, tomo tu palabra, el pecado. Fíjese esto, cuando usted ve una película de la televisión, yo voy a hacer una referencia rápida a esto. Usted ve que siempre las películas están enfocadas entre los buenos y los malos. Entonces, el lado que produce la película siempre es bueno y los otros son malos, por lo general son malos. Habrá uno bueno por allá que de repente llora, pero estos siempre lloran. Lloran, ellos se enamoran, ellos son bonitos y los rostros que ponen de este lado son una belleza. Ahí no hay un feo. Y el que es feo porque es malo. O sea, la normalización del pecado. Y entonces usted ve, por ejemplo, algo interesante, ¿no? Que no es interesante, es terrible, pero es la normalización del pecado, para hacer énfasis en eso. Usted ve que un hombre que es muy bueno, es un héroe, y entonces, pero él piensa él no se ha enamorado. Pero entonces conoce a una chica, y la chica aquello es una miss. Entonces ellos se enamoran, pero entonces ellos mantienen relaciones como pareja, pero no se han casado, sino que tuvieron un encuentro ocasional. Pero eso es bueno, allí eso es bueno, porque se sonríen, son chéveres y son amigos y cómo se cuidan, cómo introducen, cómo van normalizando el pecado a través de esos medios. Pero cuando no tenemos, y ahí vamos aquí, no tenemos palabra de Dios aquí y aquí, esto es afectado brutalmente. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿En qué tenemos que volvernos? Ok, entonces vean, vamos a seguir leyendo aquí para ir allá, ¿no? Ahora, pero vean en qué estaba robando. Es interesante, ¿no? Él viene denunciando, ustedes me desprecian, ustedes me traen lo peor, ustedes profanan mi nombre, ustedes sacerdotes se han corrompido y corrompen al pueblo, ustedes le dicen al pueblo que haga lo que quiera, ustedes consienten en asuntos de la ley que no deben consentir. Todo eso lo dice Malaquías. Y entonces aquí, vean aquí este nivel, le dice, pero usted no tiene nada que arrepentirse, ¿verdad? No. Y vean, dice, ustedes me están robando. Y vean en qué lo están robando. Vean la denuncia. En los diezmos y en las ofrendas. En eso me están robando. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Qué interesante eso, ¿no? Ahora, yo no vine aquí a hablar de diezmo hoy, pero lo que denuncia el profeta es que aún en eso, Dios está pendiente del detalle. Aún en eso. Ellos no esperaban de Dios
O sea, o quizás ellos no esperaban que Dios estaba observando eso. Viendo, está viendo. Pues ellos quizás esperaban que Dios dijera otro, ya había dicho casi todo. Pero él dice, pero me están fallando aún en esto. Imagínense, en algo que no es, bueno, no es de mucho peso, sí es de peso. Porque eso estaba en el pacto. Cuando entres a la tierra que yo te daré y la posea y la hagas tuya. Entonces, cuando dice eso es que la hayas cultivado, que te hayas aprovechado, que ya hayas pagado tus deudas, que hayas hecho, esa es la primicia. Entonces usted va a traer mi cesta, la cesta que es mía, no tuya, mía, y se la llevarán al sacerdote. Para que el sacerdote viva de ella, porque a él no se le dio herencia, y ayudes a quién, a los huérfanos, a los pobres, a las viudas y al extranjero que vive contigo. Justicia de Dios. Y Dios dice, ¿en qué? ¿Y dónde está tu justicia, Dios? ¿Recuerda la pregunta? ¿Cuál justicia haces tú, Señor? Entonces le dice, pero yo no los he exterminado y ustedes están pecando desde sus padres, desde sus antepasados hasta hoy. En tiempo de Malaquía, ustedes han pecado y han vivido en el pecado y han vivido rompiendo mi pacto y quieren que los bendiga. Todo lo que están viviendo, ahora sí podemos entenderlo de atrás completamente. Todo lo que han vivido, el vasallaje, la esclavitud, todo eso, el hambre, las enfermedades, las cosechas son destruidas por la plaga. Ustedes son responsables. Porque mi pacto se detuvo. Porque las bendiciones de mi pacto se han detenido. Pero ustedes lo han ocasionado, no yo. Están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Ahora vamos a ver aquí. Uno, el profeta expone la actitud apóstata del pueblo. Ahí lo que está exponiendo es eso. Ustedes son un pueblo que es rebelde. Es un pueblo que no obedece. Es un pueblo que hace lo que quiere. Pero quiere que yo los bendiga. Quiere que yo mantenga activo mi pacto y mis bendiciones. Pero mire cómo vive. El profeta expone la actitud apóstata del pueblo. Fíjense rápidamente. Recuerda al pueblo la historia de su desobediencia al Señor. Y ya saben cómo se lo dice, ¿verdad? Se lo dice así. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos ni los han guardado. Imagínense. Es una historia de desobediencia. Yo pregunto aquí, hermano, porque me pregunto a mí mismo. No crean ustedes que cuando uno está estudiando y está investigando, uno está fuera de eso, ¿no? Que uno está afuera viendo, así, como si tú estuvieras viendo un juego de fútbol. Entonces usted dice, pero tú sí eres malo, mira, debiste haberle pasado esto. Pero tú no estás viendo afuera. Métete adentro. A ver si es verdad. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Imagínense. Toda una historia de pecado. Toda una historia de desobediencia. Yo pregunto acá, y me autopregunto, ¿cuál es nuestra historia? ¿De obediencia o de desobediencia? ¿O en qué momento de la historia de mi fe en el Señor, de mi conversión a Cristo, en qué momento ha habido desobediencia? Y han habido consecuencias. Y la bendición se ha parado. Entonces pregunto, pero bueno, ¿qué ha dicho yo tan malo? Señor, ayúdame. Mire, tú sabes que yo soy bueno, tú sabes que yo te amo. Eso es lo que Moisés dice. Yo te amo, Señor. Y él nos dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces obedece mis mandamientos. Apacienta mis ovejas, le dijo a Pedro. Apacienta mis ovejas. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Qué bonito.
A pesar de saber toda esa historia de desobediencia, vean, toda la historia, varios siglos, hermano, les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Condiciones. No aspiren al derecho si no cumplen con tus deberes. Persisten en su desobediencia. Eso lo dice. Creían no tener nada de qué arrepentirse. Fíjense cómo se lo dice, y lo dijimos hace rato. O sea, no tenemos nada de qué arrepentir. ¿Y cómo se lo expresan así? Replica en qué hemos de devolvernos, en qué te hemos robado. Imagínense. Y le dice, ustedes me roban el diezmo y las ofrendas. Ahora, ¿por qué hace ese énfasis el Señor allí? ¿Sabe por qué? Porque eso era uno de los factores por la cual el sacerdocio dejó el sacerdocio y se fue a los campos a trabajar para poder vivir. Fue el motivo por el cual la pobreza se incrementa, uno de los motivos, no todo. Las viudas y los huérfanos fueron descuidados, el extranjero era despreciado. Ese pequeño elemento que Dios había declarado al pueblo para que su justicia llegara a los más débiles. Eso es interesante. ¿No creen? Ok, si quieres pasa la lámina. El segundo aspecto es que el profeta recuerda al pueblo la misericordia y la justicia del Señor. Ahora, vamos a leerlo para ver esto que está aquí. Vean cómo sigue, ¿no? En el versículo 10. Entonces vean, le dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Ahora, qué interesante, alimento en mi casa. O sea, sigue Dios recordándole, eso es para mi casa. ¿Por cuál? Los levitas. Mi casa allí son los levitas, que no tenían herencia. Mi casa allí son los pobres, son los necesitados. Mi casa allí eran las viudas, los extranjeros, los desvalidos. Esa es mi casa. No una casa física. Esa casa era el depósito, pero hay casa tiene otro significado. Casa allí implica responsabilidad de parte del pueblo. Entonces vean lo que dice, ¿no? Voy a repetir eso. Tráiganme íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Pues para ver, esto es tremendo, bonito, hermano. Pruébenme en esto. Pruébenme en esto. Dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme. 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 Entonces vean el resultado que habla allí. Vean lo que él dice. Por causa de que ustedes no cumplen, la bendición del pacto se ha detenido. Por eso tienen hambre, por eso hay guerra, por eso los avasalla, por eso esto, por eso lo otro. Por eso viven como viven. Pero pruébenme en esto. En esto es algo así como, usa como un pronombre relativo, algo así, esto. Como diciendo, eso es tan pequeño lo que le he pedido, tan pequeño, que va a lo más pequeño. Pruébenme en esto. Y verán. Y vean lo que hace Dios cuando promete. Dice, si ustedes me obedecen, exterminaré a la langosta, para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos, y los campos no pierdan su fruto. Dice el Señor Todopoderoso. Vean el énfasis de Malaquías. El énfasis aquí es muy importante, hermano.
Lo que está diciendo es, Dios ha prometido, Dios ha dicho una verdad. Pruébenme en esto y yo detendré la maldición. Porque allí maldición la expresa y la describe con esto, con la langosta. Vean que la maldición allí, la langosta es parte de la maldición. Dice, detendré, exterminaré la langosta para que no arruine su cultivo y las vides en los campos y no pierda su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Qué bonito. Ahora, fíjese, el profeta recuerda al pueblo allí, está recordándole la misericordia y la justicia del Señor. Dice, yo les he dado todo cuando ustedes viven bajo la obediencia a mi pacto, a mis condiciones. Pero vean esto, el Señor seguía, lo que más o menos se entiende en el texto, es que el Señor seguía siendo justo, como siempre, y ellos injustos como de costumbre. O sea, Dios era justo porque siempre los bendecía, sin embargo ellos seguían practicando la injusticia. Y vean que injusticia aquí ya la hemos visto anteriormente, capítulo 1, capítulo 2, hasta aquí, hasta el 13. ¿Qué hacían? Desastre con la vida. De todo, hermano. Entonces vean esta expresión que las resalto por una razón. Descendiente de Jacob, no habéis sido exterminados. Eso es mi injusticia. Yo no los he exterminado a pesar de su obediencia. Y vean que cuando dice descendiente de Jacob, es como decirle, ustedes tienen la misma actitud de Jacob. Engañaron, traicionaron, mintieron, hicieron trampa a su hermano Esaú. Y engañaron a Isaac, su padre. Entonces vean que dice, ustedes descendientes de Jacob, ustedes que actúan mal constantemente. ¿Y qué pasó con Jacob? Jacob se arrepintió y Jacob pidió perdón y aceptó al Señor. ¿Y qué pasó cuando él hizo eso? Cambió todo. Entonces el descendiente de Jacob tiene un significado, tiene una carga allí muy interesante. Aprendan, les digo lo que hicieron como él, pero vean lo que él pasó cuando él entró en el aro. La nación entera me está robando. Era una práctica que el sacerdocio había perdido en las manos. Por eso el reclamo es, oye, pero es que el sacerdocio está en los campos trabajando para vivir, porque ustedes están violando mi pacto. Y le reclama al pueblo, no al sacerdote, en ese caso puntual. Ahora, eso no es motivo para usted agarrar eso y empezar a manipular la iglesia. No, cuidado con eso. Y hay gente que toma eso para sacarle los realitos a la gente. Y hacen así, le tranquilan toda la lana, le tranquilan toda y la dejan peladas. Y se van a disfrutar a otros países de la lana que no es de ellos. Pero dice que el Señor dijo. Qué terrible, hermano. No tienen temor de Dios, como dice Pedro. No tienen temor de Dios. Y como lo dice Malaquías también. Ustedes me están robando y preguntan. La nación entera me está robando. Y se lo vuelvo a decir. El Señor no había cambiado. Es lo que dice Malaquías. Mire, el Señor no ha cambiado. Pero ustedes tampoco. Ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque ustedes han repetido el pecado de sus antepasados. Tienen toda una historia de desobediencia. Entonces dice, Dios no ha cambiado. Porque lo dice en el versículo 6, ¿recuerdan? Yo Jehová no cambio. Entonces su existencia se debía al carácter inmutable de Dios a su promesa. Vean qué bonito. Yo no he cambiado. Y porque yo no cambio, soy inmutable, no cambio. Ustedes no han sido determinados por eso. ¿Por qué? Porque yo soy fiel a la promesa. Y Dios sigue siendo fiel a la promesa. No ha cambiado, hermano.
Él dijo que volvería. Él dijo que nos daría de comer, hermano. Que no nos preocupáramos por la comida y la bebida y nada de eso. Porque Él estaría allí. La pregunta es, ¿lo creo? ¿Yo creo eso, hermano? ¿O no lo creo? Yo creo que una de las cosas que la iglesia de hoy está fallando, hermano, y está profanando el nombre de Dios, es que no cree lo que Dios ha dicho. No está creyendo lo que Dios ha dicho. Ellos creían, hermano, que no tenían nada de qué arrepentirse. Eso lo dijimos ya. A veces nosotros podemos estar creyendo que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Cuidado, cuidado. Podemos caer en la actitud de este pueblo, de creernos que no hay nada que deben cuestionarnos, nada que corregir. El profeta le recuerda al pueblo los beneficios de la obediencia y sus contrastes. Y vean cómo, ya lo leímos, ¿no? Voy a repetir unos versículos allí. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Qué bonito, ¿vale? O sea, Dios santo, Dios que es santo realmente, nos dice, pruébenme. ¿Quién dice que lo pruebe? Si no nos gusta una prueba de un examen, no nos gusta. ¿Verdad, Alicia? Cuando te ponían las pruebas, yo me pongo nervioso cuando me ponen las pruebas en las materias que estoy haciendo por ahí. Me pongo todo asustado. Pruébenme. Pruébenme en esto que les estoy prometiendo. Y verán. Puede ser un pueblo que vive bajo maldición, dice el Malaquías. Si usted quiere vivir en maldición, viva en maldición. Pero todo lo que ellos se quejaban, por todo lo que se quejaban, la pobreza, la enfermedad, el vasallaje, la esclavitud, la hambruna, etc. Eso eran signos de la maldición. Esas langostas, que él dice, exterminaré las langostas, eran signos y evidencias de la maldición. ¿Por qué? ¿Por causa de qué, hermano? ¿De Dios? No, de la desobediencia, de la ruptura del pacto. Lo que pasó fue, y se lo había repetido ya varias veces, la bendición del pacto se detuvo. Y se detuvo por culpa del pueblo, no de Dios. Sin embargo, él dice, todavía, aún, yo no los he exterminado a ustedes. Pero ustedes piden justicia para el otro. Ustedes piden justicia contra los que prosperan, los impíos que prosperan y que viven tranquilos. Pero ellos no defraudan a sus dioses. Ustedes me defraudan a mí. Y son dioses de palo, que no ven ni sienten ni nada. Yo soy el Dios que siente, que ve. Puede ser un pueblo que viva bajo bendiciones. O sea, vean que es un contraste. Si obedeces, si no obedeces. Si obedeces las condiciones de mi pacto, mira, si vives bajo mis bendiciones, mira lo que pasa. Traer íntegro el diezmo para los fondos del templo. Eso es vivir bajo la obediencia. Ahora, aquí el énfasis no es el diezmo en sí, hermano. Aquí el énfasis está en la obediencia. Por eso es que hay que tener cuidado con esos discursos, hermano. Y agarran esto y lo tuercen. ¿Recuerdan lo que el diablo hizo con la palabra con Jesús en la tentación? ¿Recuerdan eso? Lo recuerdan bastante. La palabra dice que puedes convierte las piedras en pan, porque así dice. No, que súbete aquí al penáculo y te lanzas, que los ángeles te van a sostener. Usó la palabra, la agarró y la torció. La gente hoy, hay muchos vivos, hay muchos bandidos, hermano. Muchos bandidos que agarran la palabra y la tuercen. Y esto lo agarra y lo tuerce. Ven, yo soy el sacerdote, tráiganme los diezmos al sacerdote. ¿Quién no ha traído el diezmo aquí? Tráigalo, el sacerdote. No, eso no es.
Aquí el énfasis está en la obediencia y utiliza el diezmo y la ofrenda como una forma de decirle, aún en esto que es tan pequeño, me falla y me roban, me roban. Ahora, no es que el diezmo no sea importante, porque hay toda una lista, el por qué el diezmo. Entonces le dice, y ved si no abro las puertas del cielo y derramo mis bendiciones. Pruébenme y verán si yo lo hago o no lo hago. Yo quisiera preguntar, aunque no responda, pero ¿quién pasó hambre en la época de la pandemia aquí? Quizás ustedes le quitaron el jamón Fruit Rose y el diablito Underwood. Qué bueno que le quitaron el diablito. Alicia es experta en esos compuestos. Ella no come diablito, ni come los embutidos que ella vende. ¿Verdad que no? Ahora, algunas veces. Cuando está frenando en el hierro. Exactamente, ahí sí es sabroso. Pero nadie come diablito, porque imagínate, uno diablito. Bueno, le quitaron el diablito a la gente, pues. Qué bueno, gloria a Dios. Pero qué interesante, ¿no? Pruébenme en esto y verán. ¿Quién pasó hambre aquí? ¿O que acaso Dios no derramó sus bendiciones en ese tiempo, ¿no? Lo hizo, hermano, y lo sigue haciendo. Exterminaré las langostas que dañan el fruto. Eso resume todo. O sea, imagínate si la tierra no produce alimento, hermano. No hay producción animal, no hay producción vegetal, nada, hay hambre. Exterminaré la langosta aquí es como decir, mire, les mandaré la lluvia a tiempo para que las cosechas crezcan. Pararé la lluvia a tiempo para que coseche. Qué bonito, ¿no? Exterminaré las plagas que le ocasionan daño. Quería enfatizar esto porque todo también apunta allí. ¿Dónde está el Dios de justicia? Preguntaban ellos. ¿Dónde? Se lo responde Malaquías, en el capítulo 3, del versículo 6 al versículo 12. Ahí está tu Dios de justicia. Ahí está. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? De esta experiencia. Algunas cositas, ¿no? Usted quizá ya el Señor y el Espíritu del Señor le habrá dicho algo, ¿no? Pero ¿qué aprendemos así puntualmente? Vamos a... Uno, el carácter de Dios es inmutable a sus promesas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las promesas de Dios se van a cumplir, sí o sí. Porque Dios no va a cambiar lo que ha dicho. Y una de las cosas que dijo, y por la cual estamos aquí sentados, adorando y alabando al Señor y llevando un poquito de calor, pasa que el aire acondicionado se dañó. ¿Cuál es? Que Él va a volver por nosotros. Y lo va a cumplir. Y los que hayan muerto antes de su venida resucitarán primero. Y los que estemos, si es que estamos en ese día, seremos transformados en el aire. Es una promesa. Solo nos exige, como el pueblo de Malaquías, obedece mis preceptos. Son sencillos y son salud al cuerpo. Como dice el salmista, el proverbista, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Eso es la palabra de Dios. Eso produce la obediencia. El otro que aprendemos, hermano, es la obediencia trae bendiciones. La obediencia trae bendiciones. Yo creo que usted lo ha experimentado de alguna u otra manera. Pero vivir en desobediencia es como tener un policía atrás de nosotros correteándonos. Entonces mandamos a hacer si nos ven. Andamos en la calle viendo cosas que no debemos y estamos viendo si hay algún hermano por ahí viendo. La desobediencia tiene consecuencias dolorosas. Y vean que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, hasta aquí, vean todo el dolor que ese pueblo ha experimentado por la desobediencia.
O sea, no es un mito lo que estoy diciendo. Es un hecho real. La desobediencia tiene consecuencias dolorosas. En un grado, medio grado o un alto grado. El conocimiento nos hace responsables de obedecer. Por supuesto que si usted no tiene conocimiento de la palabra, ¿qué va a obedecer? Pero en la medida que usted crece en el conocimiento de la palabra, usted tiene la responsabilidad de obediencia. Pero vean el contraste de lo que dice, creo que es Osea, ¿no? Amós. Le dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es el contraste. O sea que el conocimiento te permite obedecer, pero el no conocimiento es una vía libre para la desobediencia. Porque no tienes reglas, porque no te acuerdas de lo que el Señor te ha dicho. Y este pueblo históricamente tiene toda una historia o una estadística histórica de desobediencia. Y Él se lo recuerda. Todo esto han desobedecido por años. No es un día, es toda una vida, toda una generación tras generación han desobedecido. Yo creo que debemos preguntarnos, ¿cuál es mi situación delante de Dios? En esta realidad que nos toca vivir. En esta realidad. No en aquella, sino en esta. Porque es el mismo Dios que no ha cambiado sus preceptos y que nos llama a la obediencia y nos dice y nos hace una propuesta bien bonita, hermano. Una propuesta de amor. ¿Te acuerdas la primera pregunta que decía Virgilio al pueblo? Le decía el Señor, ¿en qué nos has amado? Le dice, en esto los he amado. Que no los he terminado. Que los bendigo y que les hago una propuesta por amor. Pruébenme en esto y verán mi gloria. El conocimiento nos hace responsables de obedecer y confiar en la palabra revelada. Jesús confió en la palabra porque Él la citó cuando fue tentado. Nosotros también podemos hacerlo. Dios les bendiga, hermano.